Muchas gracias, hermano. Así es, un gusto estar con ustedes. Un momentito que estoy alistando aquí todo lo que les voy a mandar. Bueno, los voy a alcanzar las diapositivas. Ok, aquí les mando. Por favor a la sala para que me pueda habilitar, compartir. ¿Sí? Ujú. Ajá, ya. Ok, muchas gracias por hacerlo. Bien, la estructura de la personalidad. Así que este es un tema sumamente interesante, básico dentro de lo que es el programa. Y esto nos va a definir, nos va a identificar, nos va a ubicar, nos va a moldear, nos va a darnos la imagen de quiénes somos. Y es importante en el sentido de que tiene que ver mucho con lo que nosotros nos manejamos en el día a día. Nos comportamos, tenemos un estilo de vida o un modo de vida, una forma de conducirnos, tenemos un guión, lo que querramos decir. Y todo esto está enmarcado, está relacionado con la estructura de nuestra personalidad. Por eso es importante que hoy podamos ver. Pero antes de continuar con el material, quisiera preguntarles si se han desarrollado su material y si ya lo tienen leído, han desarrollado las 160 preguntas y han hecho también la tabulación. Ok, muy bien. Pastor Entonces, Mauro, Pastor dígame. Mauro, quiero transmitir una inquietud de algunos estudiantes que me hicieron por inbox. ¿Cuál era? Como la semana pasada tuvieron la clase de temperamentos, quieren saber cuál es la diferencia entre temperamentos y personalidad. ¿Ya? Ayúdenme, Oh, por favor. sí, sí, no hay problema. Ahora vamos a ver rápidamente esto y después vamos a trabajar un poco con algunos elementos que están en relación al material. Ok, vamos a ver allí. Allá está, estructura de la personalidad. Entonces allí los conceptos que nosotros vamos a manejar dentro de esta figura de la personalidad están relacionados uno con lo otro. Es la personalidad, el temperamento y el carácter. Tres cosas. Cuando estamos hablando de la personalidad, la característica de esta es la que nos muestra como imagen. Es la imagen en lo que nosotros proyectamos. Cuando la gente nos ve, nos mira y entonces tiene una idea de quiénes somos nosotros y allí estamos nosotros proyectando nuestra personalidad. Cuando estamos hablando del temperamento, perdón, disculpen, creo que no lo ¿están viéndolo en pantalla? ¿Lo No tienen en se ve, pantalla? no se No ve. se No, ve, profesor. Ahora, no, no se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí. ahora sí. Excelente. Entonces estamos por buen camino. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta allí, vamos a tener los conceptos de estos tres elementos que nosotros manejamos. Personalidad, temperamento y carácter. Ustedes ya han visto temperamento y temperamento es el contenido de lo que ustedes son y el carácter es la sustancia, aquella parte profunda que cada uno de nosotros tiene. Vamos a poner la ilustración allí, lo tienen también en su material. La sumatoria del temperamento más la interpretación es lo que tiene que ver con la asimilación experiencial y vivencial de las circunstancias de sus vidas. Esto es la sumatoria de lo que es el carácter, ¿no? El carácter entonces es el temperamento más la interpretación que ustedes hacen. Y esto nos da una imagen de qué personalidad tenemos. Entonces allí está. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la personalidad, usted ve una naranja y usted sabe inmediatamente qué cosa es. Es una fruta, es una no, de nombre naranja, tiene allí el color es amarillo, redondo, su forma. Entonces cuando alguien a usted le ve su personalidad, lo define allí. Tiene una imagen de quién es usted y cómo es usted. Y cuando estamos hablando de temperamento, es el contenido que está dentro de la naranja. Usted toma la naranja, lo exprime y sale allí esa sustancia. Pero hasta allí no se sabe qué sabor tiene. Entonces, hasta que usted lo bebe y allí usted siente el sabor. Ese es el carácter. Entonces, para una ilustración más o menos simple y sencilla, es esta explicación que están ustedes recibiendo en esta hora. Entonces, por eso es que cuando vamos a hablar de personalidad y cuando vamos a trabajar en las sesiones terapéuticas, definitivamente trabajamos en base a lo que es la personalidad.
Después nosotros vamos a ver el temperamento y el carácter. Van a salir. Se va a mostrar. Así que este es más o menos lo que nosotros encontramos dentro de esta estructura en general de cada ser humano. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el temperamento? ¿Y qué es el carácter? Cuando estamos hablando hoy entonces de lo que es la estructura de la personalidad, ustedes se han visto el temperamento, entonces vamos a encontrar allí que toda nuestra personalidad se estructura en base a una tipología según Friedrich Riemann, que es un alemán, un psiquiatra alemán que ha estado entre la época de 1902 hasta 1979, es el año en el que ha fallecido. Y él identifica 4 fuerzas básicas de equilibrio en un globo, ¿no? Es en el estudio que él hace, ¿no? Para un poco explicar lo que es la estructura de la personalidad. Entonces, me voy a quedar allí y no les voy a explicar mucho. Yo quiero que ustedes, uno de ustedes, o todos en esta hora, por favor, todos empiecen a pensar. ¿A qué temen? ¿A qué temen? Piensen, por favor, cierren sus ojos 2 minutos o 1 minuto nada más. ¿A qué es qué es lo que más temen? ¿A qué temen? Todos. Y les voy a preguntar. Muy bien. Ok. Vamos a hacer la pregunta. Elvira. ¿Está Elvira? Ok. Selmira. Sí estoy, doctor, solo que mi micrófono está medio raro. Ok. Buenas noches. Ya, Elvira. Estoy viendo con el micrófono. ¿A qué Disculpe. temes? ¿Cuál es Ah, tu temor? mi temor, no poder pagar mi alquiler. Perdón. Bueno, ese no es un temor, ¿no? O sea, No temo ¿qué? nada, o sea, no temo nada, en serio, o sea, me puse a pensar, no temo nada, wow, pero qué temo, wow, bueno, no puede pagar mi alquiler a tiempo, pero bueno, gracias a Dios que estoy bien en eso. Pero bueno, otro temor, muy bien. Ya, ok. Ya, vamos a trabajar con eso. Ujú. ¿Cuál dijiste que era tu temor? El no tener para pagar. ¿Sí? Claro, o sea, llegar a cumplir, ajá, exactamente por ahí. Ujú. Fíjense, por favor, fíjense lo que acaba de decir en una necesidad Elvira. Y puede que no tenga sentido y puede también que no esté relacionado con el tema. Pues yo les digo que no, está relacionado con el tema. Porque ahora lo que ella ha expresado y en esto consiste en lo que nosotros tenemos que desarrollar este conocimiento de podernos meter y de poder extraer las estructuras de las personas que tiene definida como personalidad. Entonces le voy a preguntar a Elvira. Dice, ¿a qué tienes miedo? El no poder pagar su alquiler. Ok. ¿Y qué es lo que temes al no poder pagar? ¿Cuál es el temor que tienes entonces? Quiero mudarme de este sitio, quiero vivir acá. O sea, tengo un ahorro ya, ¿no? Programado y trabajo en base, por decirte, de aquí a 2 años me va a faltar, entonces tengo que ir juntando para ese tiempo. Pero Ok. creo que sí, temor a eso también. Ujú. Pero ¿cuál es ese temor entonces? ¿A qué temes entonces? Si no puedes A, pagar, ¿qué a ver, pasaría? am, tendría que mudarme a otro lugar donde pueda pagar un poquito menos y es lo que yo no quiero. No quiero, Ok. no me gustaría. Ujú. Exactamente. Miren, se han dado cuenta ahora. ¿Cuál es el temor de entonces de ella? Nos traslada un sentimiento profundo. Se encuentra con que no puede temer. Y el siguiente paso que va a tener es que va a tener que dejar el lugar donde está a tener que ir a otro lugar. Ese es el temor que ella tiene. Entonces, ¿qué quiere evitar ella? Fíjense ya, bien, ¿qué quiere evitar ella? Elvira, ¿qué quieres evitar entonces? No retroceder en lo que me he propuesto. Ujú. Ok, y si retrocedes en lo que te has propuesto, ¿qué es lo que no quieres pasar? Mm, ¿Qué podría ser pensar? Mm, no me viene a mente.
directamente. Creo que el punto clave es enseñar a mis hijos a luchar y lograr los objetivos que uno se traza, ¿no? Y hacer de todo por ello. Creo que ahí está. O sea, dejar de ser modelo esforzado para mis hijos. Más o menos por ahí. No sé si me Ok, dejo tratar. ok, ok. Ahora, no, quiero que ustedes, sin tener que hacer ningún tipo de interpretación, hay muchas cosas detrás de esa declaración de parte de Elvira. Y podemos profundizarnos en ello. Y va a salir aquello que necesitamos que la persona se confronte. O sea, que la persona se refrende, se refleje, se encuentre consigo mismo, porque ese es el trabajo del terapeuta. El trabajo del terapeuta no es que le da consejo, no es el que le da las soluciones. El trabajo del terapeuta es monitorea, facilita, conduce, ayuda a identificar la problemática. Porque es muy probable que las acciones que está teniendo a ella le obligan a dar algunos pasos en base a los temores que está sintiendo. Y estos pasos que tiene que dar están en relación a algo que ha vivido en el pasado y que no quiere que se repita. Y ahora ella refuerza esto cuando dice, porque quiero también que mis hijos, ¿ta? Y ta dijo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Que lo que ha pasado ella no se repita con sus hijos. Muy bien, ahí tenemos la idea. Nosotros nos estructuramos en base a temores y se manifiestan en 4 fuerzas básicas que hacen el equilibrio de un globo. Y estas 4 son rotación, revolución, centrípeto y el centrífugo. Estas 4 se van a definir y nos vamos a ubicarnos dentro de ellos en relación a nuestros temores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de rotación, estamos hablando de que la persona está alrededor de sí mismo. La revolución alrededor de los demás. El centrípedo es el lugar de gravedad. El centrífugo sale. Un poco más lo vamos a ver allí en la siguiente diapositiva. Ahí está. En rotación. O sea, este tiene que ver con una personalidad, que es la personalidad independiente. La personalidad independiente es la que se pone en el centro y ve que el resto gira alrededor de él. Gira. Y él se siente el centro del universo. Él viene a ser como una figura del sol y el resto gira alrededor de él. A esto le conocemos como rotación. En el caso de la siguiente personalidad, es la tipo de relacionado, está inclinado a las relaciones interpersonales, o sea, el relacionista. ¿Cómo es el relacionista? El relacionista es aquel que está más bien en relación al resto y está en el entorno del resto, se mueve alrededor donde están las personas. Muy bien. Tenemos el de la gravedad, que él se centra en sí mismo y todo atrae hacia sí. Esta es la que define como la personalidad firme. Y luego tenemos la centrífuga, que desde su punto de centro sale. Este es el libre. Como estábamos hablando entonces que cada uno de ellos está en relación al temor, entonces lo vamos a poder entender en el cuadro que lo vamos a ver más abajo. Pero cuando nosotros estamos pensando en las tipologías y en las personalidades en base a los temores, según Friedman, entonces tenemos que pensar en las personas que van a venir delante de nosotros o que van a venir y se van a acercar y nos van a pedir apoyo. ¿Qué es lo que debemos pensar? Que tenemos que nosotros entender que al que busca ayuda, al que le vamos a dar apoyo, es a entender que tiene que vivir en sociedad. A entender al que busca apoyo. O sea, yo como terapeuta le tengo que entender
Pero no solamente le tengo que ayudar a entenderse a sí mismo, al cliente. No solamente esto, le tengo que ayudar a descubrir sus debilidades. Y si descubro sus debilidades, definitivamente la proyección de sus debilidades le va a definir y le va a saltar, son sus fortalezas. Y en las fortalezas que nosotros encontramos, allí van a estar sus debilidades. ¿Qué más encontramos? Le ayudamos a trabajar justamente esas debilidades descubiertas, porque esas son las que tiene que reforzar. Tenemos que mejorar sus relaciones interpersonales, a comprenderse mutuamente. O sea, si es bien cierto que tiene que entenderse a sí mismo quién es, él tiene que comprenderse también quién es. Y por lo tanto, mejorar la comprensión en donde, en su trabajo, en la iglesia, en su hogar, en las relaciones con quienes se encuentre y se rodee. Finalmente, comprender mis emociones y aceptarlas. Mis emociones y aceptarlas. No solamente de mí como terapeuta, sino del cliente. El cliente tiene que entender y tiene que salir después de las sesiones entendiendo de que comprendo cuáles son mis emociones y las acepto como son y las trabajo en tanto que me produce conductas inadecuadas, relaciones de repente muy evitativas o lo que fuere que no le convenga. Entonces, esto es como una premisa. Y esto nos va a permitir entonces pasar a ver algunas formas de estas partes que tienen que ver con nuestras personalidades, de estas 4 formas fundamentales en base al temor. Cuando hablamos de la primera, que es la independiente, hay una especie de la entrega personal que es entendida como una pérdida de sí mismo, del ego, y codependencia. ¿A qué se refiere esto? Todas las personas que son independientes tienen temor de que puedan perder algo de sí mismos si se relacionan demasiado. En la segunda, que es la relacionista, llega a ser una persona definida e independiente, llega a ser el yo, es entendido la falta de acogida y como una especie de aislamiento. No está bien redactado esta parte, pero lo que más o menos quiere decir allí es, los relacionistas lo que hacen es que ellos se puedan involucrarse con todos y que pueda agradar a todos. El temor que ellos tienen es el aislamiento. En cambio, en la primera es la codependencia. Como son independientes, no quieren depender de nadie. En cambio, el relacionista, el no tener personas al lado, es terrible porque puede significarle un aislamiento. En el firme, que es el tercero, el cambio de estas personas es entendido como inseguridad, o el de ser temperamental, o el ser pasajero. ¿A qué se refiere con un firme? Un firme, por ejemplo, no le gustan las sorpresas. Por ejemplo, cuando usted encuentra una persona que tiene que cambiar, por ejemplo, acerca de su fe y es una católica, va a tener muchísima dificultad de decir, no, yo no puedo dejar mi religión. Porque eso significaría que es una persona insegura. Esta es la estructura de los firmes. Y finalmente tenemos la estructura del libre, que es entendida como una falta de libertad o como determinación, como algo que le han determinado. O sea, significa que esta persona es libre. Es muy probable que su temor es no sentir que le encajonan. Si alguien lo encajona, esto es entendido como que le están quitando su libertad. Esta diapositiva la pueden tener, no se preocupen, yo estoy tratando de mejorar todo esto y vamos a mejorar esta redacción que están viendo aquí. Ok, muy bien, aquí está lo que necesariamente sí es importante que ustedes lo vean. Cuando estamos hablando del independiente, estamos hablando característicamente en psicología como la persona esquizoide. Es la persona que se centra en sí mismo, ¿no? ¿Y cómo se elabora
esta personalidad, cómo se estructura esta personalidad en base a sus temores. Lo que decía en la diapositiva anterior está el resumen, ¿no? La estructura del resumen. Estas personas no pueden depender, se desesperan si dependen de alguien. Entonces vamos a suponer que hay un grupo de personas quieren salir, se van a una reunión y se van en grupo. Esta figura de que puedan depender del grupo y de la hora que tienen que retirarse de la reunión, a él le va a desesperar. Y es muy probable que esta persona va a terminar retirándose, no importa, solo, y se va a retirar del grupo a la hora que cree que es conveniente. ¿Por qué? Porque no le gusta depender de nada. Tiene ese temor de dependencia. Y allí es donde decíamos, si esto significaría que le obligan, por ejemplo, a las personas a que se queden, si estamos poniendo el ejemplo del que estoy mencionándoles, se van en grupo a una reunión y le obligan a quedarse, él siente que no será Humberto o César o Carmen, sentirá que pierde parte de su identidad. La figura de la entrega personal tiene que ver, por ejemplo, que tienen dificultades los que tienen esta característica de independiente, de, por ejemplo, contraer matrimonio, sea independiente o sea independiente la mujer, o sea, cualquiera que tenga esta personalidad. La figura de la entrega personal está en relación a eso. O sea, ellos no quieren, el problema es de la dependencia, tener que depender, por ejemplo, de una esposa. Y es muy probable que si se llega a casar, siempre va a querer mantener su independencia, más allá de la relación con la esposa. Y ustedes aquí van a entender entonces algunos matrimonios cuando ustedes se enfrentan, va a decir la mujer, él hace sus cosas a solas, parece que no fuera casado. Yo estoy totalmente a un lado, creo que no me ama. Y ustedes van a encontrar esas características. Y ahí nos vamos a dar cuenta, y se van a dar cuenta ustedes, lo importante de identificar las personalidades para solucionar problemas, por ejemplo, matrimoniales, ¿no? O también de pastores, ¿no? Que sienten que cuando están en un liderazgo y aparece alguien que está por allí y empieza a condicionarles, siente que puede perder, entonces él se desespera, tiene esa dificultad y es muy probable que no se ajuste, por ejemplo, a una junta directiva, quiere tomar las decisiones solo, y el resto tiene que someterse, ¿no? Entonces todo está en base a esta figura del temor, siente que va a perder su identidad. Y por lo mismo, entonces, estas cercanías estrechas, o sea, de intimidar con personas, o confiar, por ejemplo, cosas muy reservadas a alguien que está en el entorno, eso no le da seguridad. Ese temor le define. Y ahora no sé si ustedes pueden ir relacionando, no necesariamente con Elvira, ¿no? Pero Elvira, cuando yo le preguntaba a Elvira, le decía, ¿a qué temes? Y ella mencionó, haciendo un poco de, quizás de ameno el tema, dice, no poder pagar, o no, teme que no pueda pagar el alquiler, dice, ¿no? Pero lo que estamos viendo es qué es lo que quiere evitar. Entonces ella explicó, y explicó después un poco más, ampliando la figura. No necesariamente está relacionado con ese independiente, porque ella tiene otra personalidad, no es libre, sino es un poco lo que estoy queriendo hacer, es la combinación de las explicaciones cuando hablamos de la aplicación de un tipo de tipología basado en lo que es el temor. Nos estructuramos. Voy a ir dándoles un poco más de ejemplo para que podamos entender cómo se define esta figura con el temor. Entonces, el temor en este caso del independiente es eso, ¿no? Esa cercanía estrecha. Esa cercanía estrecha para él es peligro y le da miedo eso. Y se define como independiente. Tenemos la siguiente, que es la inclinada a las relaciones interpersonales. Pero antes de pasar esto, tenemos que ver también la parte de sus características, aquello que es positivo dentro de una persona independiente. Vamos a encontrar que ese independiente, por ejemplo, de personas, puede hacer sus cosas sin necesidad de tener personas a su lado, y tiene la capacidad de poder hacerlo.
no necesita de nadie. Y por lo mismo tiene una muy buena autoestima, siente y tiene la capacidad de poder hacer cosas, lo que se propone los hacen. Por lo mismo también que es así, entonces una de sus características va a estar distante de todo aquello que le puede interrumpir o le puede estorbar el logro de lo que necesita alcanzar. Es una persona muy objetiva. O sea, alguien viene con problemas y va a buscar la parte objetiva de esto, ¿no? No se va a quedar en la problemática, sino va a dar soluciones, por lo mismo que tiene una buena autoestima. Es muy poco convencerle a través de las emociones, y esta es una fortaleza en la parte que tiene la personalidad independiente, ¿no? Puede parecer a algunas personas que es una persona fría, pero no necesariamente que no tenga emociones, sino no se deja, no es emocional, ¿no? No se deja convencer por emociones, no le pueden engañar con emociones, ¿no? Es una persona que razona, evalúa, reflexiona sobre esto, ve las consecuencias, por lo mismo que es objetivo, ¿no? Entonces, esas son sus características del independiente. La de las relaciones, o inclinada a las relaciones interpersonales, relacionista también lo decimos, su identificación psicológica es normalmente una persona depresiva, ¿no? ¿Cuál es el temor de una persona depresiva? El autodesarrollarse, por ejemplo. Si esta persona se autodesarrolla, entonces triunfa y se despunta, es muy probable que esto le pueda representar la figura de tener que dejar algunas amistades y algunas relaciones. Y como es relacionista, entonces prefiere necesariamente quedarse donde está para mantener esas relaciones con el resto. Por lo mismo también que su temor entonces es quedarse aislado. El aislamiento es el peor temor que puede tener. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en relaciones en parejas, ¿no? Si son mujeres, el saber que, por ejemplo, puede haber un divorcio, es capaz de perdonarle todas las cosas al esposo, hasta las infidelidades, ¿no? Porque el saber que se puede quedar sola, eso le aterra terriblemente. Entonces, por supuesto que todo lo que estamos hablando en este momento tiene un trasfondo. Entonces, el aislamiento le da terror. Y cuando hablamos de aislamiento, no solamente estamos hablando en la parte de relaciones conyugales. El de tener, por ejemplo, si tiene un único hijo, o si tiene hijos y cuando ve que los hijos se van, ella va a hacer todo lo posible de que no se puedan. Y si se van y se casan, ella estará detrás de los hijos, porque esa figura de estar aislada, sola, o sea, la soledad le aterra. Otro de los temores que tiene es, por ejemplo, como es relacionista, voy a poner solamente un ejemplo para que vean. Entonces, aquella persona que le gusta estar en las acciones de la iglesia, por ejemplo, y se relaciona excelentemente con todas. Y cualquier cosa que hace y ve los logros, entonces todo el mundo le va a decir: lo hicimos, hermana, te pasaste, que lo que tú nos has impulsado, tú nos has ayudado. Y esto le ayuda mucho. Si esto no recibe, esta persona relacionista se hunde en una depresión. La falta de acogida. Cuando cualquier cosa que ha hecho no es reconocido, ese temor lo relaciona con la figura de soledad y aislamiento. Por lo mismo, entonces, el ser abandonado también es un temor. Entonces, esta estructura de la personalidad relacionista se estructura en base a esos temores. Las características de este tipo de personas, esta persona es muy amigable, muy relacionista. Se relaciona con todo tipo de personas, no tiene problemas para relacionarse. Por lo mismo, entonces, si no hay, busca contactos, tiene una capacidad increíble.
Por lo mismo, entonces puede ser una muy buena evangelista, por ejemplo, ¿no? O una muy buena persona para atraer personas a los grupos, a las reuniones, a las organizaciones que se hacen sobre eventos. Excelente, allí está buscando contactos. Emocionalmente, perdón, es emocional, por lo mismo que es así, y a veces no es tan objetiva, entonces puede gastar una cantidad enorme de energías, y cuando uno le puede preguntar es hacia dónde apunta, ella está feliz con las relaciones, nada más. No, si hay objetivos o no, la cuestión es que está en ese ambiente, esa es su característica. Y por lo mismo es una persona sumamente calurosa, ¿no? Es sumamente calurosa, es la que pone la chispa quizás allí en estas relaciones, ¿no? Esta es una persona relacionista, psicológicamente depresiva. La personalidad firme. La personalidad firme se estructura en base a los temores. Caos. Si en su casa ella encuentra un caos, se desespera. Entonces, cuando estamos hablando de caos, estamos hablando entonces que si en casa hay desorden, para darles un ejemplo mejor, ¿no? Si, por ejemplo, esta es una novia que se va a casar y hacen la lista de los invitados, ¿no? Toda la lista de los invitados. Y la hace en coordinación con el novio. Y le dice, dame tus invitados. Y le da todos sus invitados, ¿no? ¿No te queda ninguno más? Por favor, después no me traigas a última hora uno nuevo. ¿Ya? Y le sigue preguntando, ¿no? Hasta el día en el que deciden hacer los parties y lanzan los parties. ¿Estás seguro que no falta nadie más? Y faltando unos días para la boda, o en la boda mismo, se aparecen 5 amigos del novio que no están incluidos dentro de la lista. Para ella es un caos. Para ella es un caos. Por lo tanto, no es tolerante. Y es muy probable que esto no lo va a tolerar. Si es así, entonces también encontramos que no le gusta arriesgarse, por lo mismo que se estructura y dice, ¿para cuántos invitados vamos a hacer la fiesta? Para 100. No nos vamos a arriesgar para más, porque esto es lo que tenemos. Oye, pero mira que tenemos que hacer para 150, y si vienen 150 y no tenemos para el resto, no quiero aparecer como que no he sabido organizar, no me quiero arriesgar. Y va sobre lo que es seguro también. Si encuentra un trabajo, no está picando aquí, picando allá, sino se centra en uno y trata de hacer el trabajo lo mejor posible donde está, porque no le gusta arriesgarse. Ese es el temor, de que pueda perder cualquier cosa que le importa. Por lo tanto, el arriesgarse le puede producir, ese es un temor terrible que tiene esta persona. La figura de la libertad. Es una persona como es estructurada, no le gusta ver a las personas que actúan de una manera libre. Así es que si vamos a encontrar, por ejemplo, que una pareja que tiene su personalidad definida como firme, que es la que tiene la parte más dominante, y se casa con una persona que es libre, va a tener problemas. Y va a tener serios problemas. Porque su característica es obsesivo, pues. Es obsesivo, y como es obsesivo, entonces quiere que todo funcione. Y cuando no ve esta figura y esa figura de la libertad, a ella le desespera. Por lo mismo también, cuando ve cosas que no hay límites, se desespera, igual. Ese es el temor que tiene. Las características en realidad están en relación con esto como lo contrario, ¿no? Por ejemplo, vive bajo el tengo que hacer la lista, tengo que hacer las provisiones, tengo que terminar este trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Por lo mismo también que está con el tengo, entonces es una persona muy ordenada. Le gusta caminar sobre reglas y le gusta exigir que se cumplan las normas y
las pautas establecidas, por lo mismo que es legal también. Y como es legal, es una mujer, es un ser, es una persona, un varón, una mujer, lo que sea, estructurado. Entonces, como es así, entonces sus temores están en la parte contraria de lo que es obsesiva. Finalmente tenemos la personalidad libre. La personalidad libre es la identificada psicológicamente como los histéricos, ¿no? Los histéricos. ¿Cuál es el temor? Y yo estoy seguro que si yo pregunto a todos los pastores que están aquí, la mayoría seguro que tienen esa personalidad. Yo también, como pastor, tengo esa personalidad. Si es que estoy dentro de los libres, soy histérico. Ok, ¿cómo es una persona libre y cómo está estructurada? Y cuáles son los temores que le ha estructurado para ser un libre? No tener libertad. Ese es su temor. Estar encasillado, encuadrado en algo cerrado, que no se puede mover con libertad, eso le desespera. Por lo mismo también, muy parecido al independiente, el de depender también de otras personas también le produce, este es el temor que quiere evitar. Comprometerse. Fácilmente no se compromete a hacer cosas. Así es que el comprometerse también significa el hecho de que pueda perder esa libertad que tiene, ¿no? El tener límites le descuadra, el estar encerrado, el estar con reglas y normas, principios o marcos que le establezcan allí. Es terrible para esta persona que se define como libre, histérico. ¿Cuál es la característica de esta personalidad? Ama la vida. Todo es felicidad, parejo. Chévere, se mueve por aquí, se mueve por allá, ¿no? Puede hacer dos o más cosas a la vez. Le gusta vivir al borde del precipicio. Y le gusta estar bajo presión y está allí haciendo una y otra cosa. Vive permanentemente sobre sus límites. Él pone sus límites. Y sus límites pueden ser pues sumamente precipitados a veces, ¿no? Y como es así, entonces es una persona que es como parte de su característica creativo para salirse de todas estas cosas en las que se mete, ¿no? Y a la vez como para no comprometerse con nadie necesariamente que le permita, le imposibilite tener esta libertad, ¿no? ¿Cómo es su carácter? No necesariamente caluroso, por supuesto, caluroso, pero él tiene un carácter un poco más pronunciado, un carácter de fuego, ¿no? Es muy parecido al relacionista, ¿no? Con un ají más, ¿no? Esto es lo que estamos entonces identificando a través del temor aplicado a una tipología en las personalidades. Ok, entonces tenemos allí el independiente, el relacionista, el firme y el libre. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿y cómo es que ellos logramos estructurar nuestra personalidad en base a estos temores? Las investigaciones que hace Fried, el alemán, él va a decir que tiene que ver mucho el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo de cada uno de estas personas? Pero antes de entrar al trasfondo, ustedes se van a dar cuenta aquí ahora que hay un vector que cruza y atraviesa los vectores, el cuadrante que nosotros hemos visto ayer. El independiente, el relacionista, el libre y el firme. El independiente y el firme, estas personas tienen una inclinación a las cosas. Ojo, que no estoy diciendo materialista. No, no estoy diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que tiene inclinaciones hacia las cosas, hacia los objetos. Para ponerles un ejemplo, cuando un
independiente o un firme compra su equipo de sonido, por ejemplo, va a tener mucho cuidado cómo manejarlo, porque quiere que este equipo sea cuidado, le dure, porque le da valor. Va a decir, me ha costado, y como me ha costado, detrás de todo eso hay un esfuerzo, un trabajo muy fuerte, y tengo que valorar lo que he conseguido. Entonces a eso se refiere. Tanto el independiente como el firme están inclinados a las cosas. Pero cuando estamos hablando del relacionista y el libre, ellos están más inclinados a lo humano. Y si se dan cuenta, en los dos casos tienen que ver con acercamiento a personas. Entonces, vamos a encontrar que ellos pueden hacer lo que sea. Y pueden ser personas sumamente dadivosas, muy filántropos, que comparten hasta lo que tienen en casa. Y es muy probable que este tipo de personas que están inclinadas a lo humano, si se casan con uno, por ejemplo, un líder se casa con un firme o un independiente, va a compartir sus cosas con la familia, con todo el mundo. Y quien va a sufrir es el independiente. Porque él va a decir, pero ¿cómo es posible? Nos ha costado tanto esfuerzo y tú lo das así nomás como si fuera nada. ¿No? Ahí vamos a encontrar estas dificultades, ¿no? No importa si es relacionista o si es firme, o perdón, si es libre, si se casa con uno de los que están inclinados a las cosas, van a tener dificultades de tipo. Ahora, eso no significa tampoco que ellos no se relacionan con personas. Sí se relacionan, pero no en la magnitud como lo hacen. Lo mismo también decimos que un relacionista, que un libre, no es que no les interesa las cosas, sino ellos se desprenden con mucha facilidad y tienen relaciones con mucha facilidad con personas. En cambio, los independientes son muy cautos, tienen relaciones con personas, pero no es su fuerte y no se desprenden tan fácilmente de sus cosas. Y no es porque sean tacaños, sino es que valoran lo que tienen. Hasta aquí, ¿es entendible esta parte? ¿Alguien puede comentar algo o hay alguna pregunta hasta acá? Tengo una pregunta, profesor. Ok, Buenas noches. buenas noches. Bueno, estaba comparando, eh, se podría decir entonces que la personalidad relacionista con el independiente, al tener un casamiento, ¿no? Al haber ahí un matrimonio, yo creo que va a haber también un problema tremendo, porque el independiente es aislado, ¿no? Es distante. Y claro, o Exacto. sea, estaba analizando esta parte, digo, pobre mujer, ¿no? La mujer es más cariñosa, más tierna, quiere que la apapachen, que esté ahí con él, pero el hombre no. Entonces yo creo que también entre el independiente y el relacionista van a haber demasiados problemas. Estaba analizando esa parte, ¿no? Gracias. Pedro, te felicito porque de eso se trata. De eso se trata. Y quienes vamos a hacer estos trabajos, por eso es que cuando, por ejemplo, alguien viene con un problema, yo lo que hago es, si el problema es muy fuerte, escucho la primera parte. Luego me veo obligado a tener que hacerles el test de personalidad porque me es importantísimo y estructurado que se conozcan como personalidad. Desde allí ya ellos pueden ir teniendo una especie de acercamiento y de entendimiento. Porque usted va a encontrar, Pedro, vas a encontrar, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Si, por ejemplo, la esposa es la relacionista, ella quiere apapachar y quiere hacer estas cosas, y el independiente es frío, él va a decir, o ella va a decir, no le importo. Yo no sé para qué me he casado con un hombre frío como él, ¿no? Y lo mismo va a pasar si es al revés. Entonces, cuando se conocen allí como personalidad, tenemos que entenderse y tienen que entenderse y respetarse en el sentido que están estructurados.
y luego las sesiones siguientes que vamos a tener en el acompañamiento de esa pareja es para que cada uno de ellos identifique una conducta inadecuada y se pueda trabajar para equilibrar la relación. O sea, de un poquito de este independiente, algunos momentos pequeños de cariño, y la otra persona también entienda que tiene que respetarle sus momentos en el que tiene que centrarse en sus estudios, por ejemplo, en su trabajo. Y eso ayuda allí las sesiones, pero teniendo identificado qué personalidad tiene. Gracias, Pedro, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O algún aporte como lo que ha mencionado Pedro? Sí, profesor, ¿cómo está? Soy Julián. Pastor, una pregunta, profesor. ¿Me podría explicar un poquito el tema de la personalidad libre con respecto a la infidelidad? Dice, se enamora cada vez de nuevo, infidelidad, siempre un humor nuevo para la misma pareja. Explíquenos un poquito de ese tema, pastor. ¿De qué parte estás hablándome? De la personalidad libre. Ok, cuando habla de Yo, que esta parte, ¿en qué parte lo tenemos allí? aquí Porque en el manual está escrito esto. ya, ¿en qué página lo tienes? No está enumerada la página, pero está después de la personalidad firme, la personalidad libre. Y en la Ya, personalidad libre explica y dice, inventa, dice, se enamora cada vez de nuevo. Y muchos de la personalidad libre hay una infidelidad o siempre un amor nuevo, aparte de la misma pareja, dice. ok, ya. Por lo mismo de que eh, si esta persona no es creyente, no tiene problemas. Ya. Y si es creyente, tiene una lucha. Mm. Y en cierto modo, no es que yo voy a dudar de un libre, pero yo voy a estar con las antenas prendidas porque su personalidad libre como pastor es muy probable que le puede jugar y le puede traicionar el ministerio. Por esas mismas condiciones. No estoy diciendo necesariamente que un pastor es un don Juan, pero ojo, que tiene esas inclinaciones. Necesitamos por eso ayudar a un pastor que es libre en esa parte. Así que no es y si no es creyente, no tiene problemas para estar aquí y estar allá. Es una persona coqueta, es muy coqueto, ¿no? A eso se refiere, pastor. Pastor, ¿cuál es tu nombre? Sí, Julián, Julián. ok, te Sí, escucho. pastor. Muchas gracias. Sí, ya me explico. No te la Hola. pareces como Elizabeth Cárdenas, ¿no? Sí. Buenas noches, pastor, doctor. Buenas noches. Le estoy hablando desde Ecuador. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Estoy hablando desde Ecuador. Y tengo una pregunta respecto a lo que nos está enseñando. Es decir, la Biblia dice, yéndolo un poquito a ver si podemos como entrelazarlo, unirlo a un pasaje bíblico de 2 Corintios 6:14 que dice no unáis en yugo desigual. ¿Cree usted que esto puede ser un yugo desigual al unirse un independiente con con un libre o que en sí no tengan la misma estructura de personalidad? Ya, muy bien. Tu pregunta es muy válida, pastor. Pero a ver, ubiquémonos un poquitito en esta parte y buena tu preocupación. Cuando un libre se conoce, o sea, conoce al Señor, va a ser confrontado con las escrituras. Va a ser confrontado. Como tiene esas inclinaciones van a ser sus luchas constantes. Y si una mujer, por ejemplo, es una mujer firme,
la que se ha puesto y está al lado de este pastor, si esta persona firme como es muy probable que le va a exigir y va a tener broncas. Y como tiene esta inclinación, a escondidas puede hacer cosas. Sin embargo, la palabra le va a llevar allí a que se corrija. Y los dos pueden ser creyentes. Eso de yugo desigual no necesariamente lo puedo relacionar con el asunto de la personalidad. No necesariamente. ¿Ya? Porque el yugo desigual es, si este pastor es un libre y se casa con una persona que es firme, va a tener las excusas suficientes para buscar otra mujer. ¿Por qué? Porque como no le ata ningún código de valores ni éticos cristianos, no va a tener problemas, porque es yugo desigual. Sin embargo, si es creyente y hay un problema en el proceso pastoral que él tiene, la única manera de poder ayudar a este pastor es trabajar con la esposa y trabajar con él para que conozcan su personalidad y sepan por qué lado pueden sucumbir. Te doy otro ejemplo, pastor. Vamos a suponer, yo soy libre. Y yo digo, yo digo así, me invitan, pastor, puede venir un mes a apoyarnos acá en Ayacucho. Excelente, le digo, sí puedo, pero más de un mes ya no puedo. ¿Por qué? Porque soy libre, pues. Oye, pero ¿qué cosa, pastor, que vas a caer? No, es que mi naturaleza pecaminosa y la estructura de mi personalidad me pone en peligro. Y yo tengo que ser consciente, hermano. Yo no puedo jugar con fuego. Y entonces, inmediatamente, terminado el mes, le digo, no, yo tengo que ir a ver a mi esposa, porque si no... Oye, pero es que no es porque no tengo fe, no. Yo no le creo a esta carne. Y no le creo a mi personalidad tampoco. Entonces, el conocer la personalidad me ayuda a mí a hacer un trabajo también pastoral, un trabajo terapéutico. Si, por ejemplo, yo encuentro que soy el terapeuta y el pastor viene con su esposa, le digo, mira, usted es firme, ayude a su esposo en esta parte. ¿Por qué? Porque por su personalidad, su esposo tiene esta tendencia. Ojo, que hablamos de tendencias. Y nos sirve allí, pastor, esta figura de identificar la personalidad. ¿Ya? Pero no lo relacionemos con el otro elemento de yugo desigual. Aquí, esto es otro espacio, ¿no? Teológico. Sí, pastor, pero interesante tu pregunta. ¿Alguien más? Mabel, sí, dime. Yo tengo una. Quería preguntar si los errores o te tiene cada personalidad se pueden cambiar o solamente son trabajados por el terapeuta. A ver, ¿puedes repetir? Porque hay distorsionado la voz que te escuché. Ya, yo preguntaba si los errores o temores que tiene cada personalidad se pueden cambiar o solamente se trabajan. Exactamente, de eso se trata. Cuando la persona, o sea, nosotros vamos a ayudar a las personas. Si las personas llegan a identificar sus temores y en base a sus temores justamente van a manifestar allí su conducta. Identificada la conducta inadecuada, ojo, inadecuada, aquí no hablamos errores, no hablamos de malo o de bueno. Está estructurado de esta manera. Y como está estructurado, es como es. Identificamos la conducta inadecuada, le ayudamos a que identifique la conducta inadecuada, y esa conducta inadecuada le ayudamos a que plantee una conducta adecuada que le convendría. Y la persona, como sabe quién es,
sabe cuáles son sus temores, es probable que tenga la solución y plantea una conducta adecuada. Y se trabaja en esto hasta que lo logre. Significa entonces que puede mejorar definitivamente. Ya, muchas gracias. Para eso nos estamos preparando, pues, para lograr esto, para que Pedro también sea un mejor hombre. Pero, ok, seguimos. Y entonces allí vamos a ver el trasfondo ahora. ¿Cómo es que entonces estos temores hacen que yo me estructure en una determinada personalidad? Por ejemplo, hablando del independiente. ¿Por qué termina siendo una persona independiente? ¿Cuáles han sido los temores que le han llevado a que se estructure en esta personalidad? Es un niño, por ejemplo, que ha estado en casa y ha tenido poca acogida en su niñez. O sea, un niño muy probable que ha tenido de todo. O muy probable abandonado. O muy probable que definitivamente tiene a papá y a mamá trabajando y al niño lo tienen allí en una cuna o en un colegio o con una empleada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el niño no siente que tiene acogida, muy poca. Y esto probablemente porque los padres están distantes. Puede ser también padres separados. Puede ser padres en ausencia por trabajo. Puede ser padres que tienen demasiado dinero y dan de todo al niño y el niño se queda en casa. Entonces el niño cuando se encuentra en esta situación, esto le produce un temor. Y sobre ese temor, él se estructura y se construye. Distante, no conoce lo que es el afecto necesariamente como de repente un relacionista lo puede tener. Cuando alguien se acerca, sospecha de esta persona. Por lo mismo también que no ha visto estas expresiones de alegría y calor y caricia. Alguien que viene y le quiere hacer la caricia y apapachar, le va a decir, un momento, lo que está diciendo en este momento Pedro, lo que compartió, tiene una mujer que es relacionista y le quiere apapachar al independiente. Un momentito, ¿qué pasa? Esto no es conmigo. Este tipo de personas no se han conectado con este tipo de cosas. Son acciones extrañas para él. Y le produce temor. Entonces cuando alguien se acerca, siente que algo va a pasar. Por lo tanto, entonces, se convierten ellos en personas insensibles. Porque han visto padres también insensibles. Entonces todo eso ha ido siendo transmitido como un insumo para su estructura. Y no conoce lo que es la empatía. Ese es el trasfondo probable de una persona independiente. ¿Cuál es el trasfondo de una persona relacionista? Una persona relacionista es aquella persona que en casa ha sido sumamente engreído. Cuando no ha sido engreído, o sea, como ha sido engreído y la ausencia de un engreimiento le da temor. Siente que esto es terrible para él. Por lo tanto, también un fracaso, por ejemplo, que pueda pasar, le produce terror. Porque es muy probable también que en casa ha sentido esto en los padres. Y ha visto cómo de repente frente al fracaso de cualquier cosa que han tenido los padres, de un trabajo, de una relación, se ha notado en su manifestación y en sus características, en el comportamiento de sus padres, y los niños han visto esto y no les ha gustado esto. Entonces se estructura un temor allí sobre las cosas de fracaso o sobre los asuntos de no engreimiento. Cuando no hay estas cosas, ellos están terriblemente asustados, ¿no? Una madre sobreprotectora
que le ha hecho pensar al niño que tiene que estar con la madre siempre. Porque la madre le ha cuidado excesivamente en todo, tratando de que no le pase aquí, que no le pase una desgracia allá, que no le pase un accidente, que no se haga daño, que no le hagan daño, etcétera, etcétera. Y es muy probable que hasta el papá o la mamá le defendieron en todo. Y es a veces este tipo de personas que a veces son los que, en cierto modo, en los colegios sufren el problema del bullying, ¿no? Pero ahí está. Entonces, este tipo de personas, cuando desarrollan esto como estructura y van a buscar, cuando ya no está papá, el de conectarse con personas porque no quieren vivir esta experiencia nuevamente que ellos han tenido. O quizás han sido padres muy pesimistas, aquellos que nada es bueno, se quejan, que por qué voy a hacer esto, que por qué voy a hacer lo otro, qué tal me va aquí mal, qué tal me va mal al otro lado, mira que quizás si nos vamos allá nos van a insultar o nos van a decir aquello, o de repente no arriesgo porque me puede ir mal. Todas estas cosas le producen al niño ese temor. Entonces, ha visto, por ejemplo, que mamá, frente al pesimismo, dice, no queremos tener de repente amigos, no vaya a ser por, de repente te hacen daño, ¿no? Y se han aislado. Y eso no le ha gustado al niño. Pero claro, mientras ha estado en casa todavía ha tenido a la mamá y al papá y al entorno. Pero cuando ya no hay, entonces lucha por seguir teniendo esto que es ausente ahora en casa. O padres que han sufrido. No quiere entonces los chistes. Por otro lado, obligados a darles lo que quieren. Piden y le dan, piden y le dan. Y vamos a encontrar que este tipo de personas, por ejemplo, tienen dificultades para autodesarrollarse, que es lo que nos está doliendo como parte de su temor. Porque quieren que las personas las hagan, porque esto es lo que han recibido de mamá. Mamá todo los ha hecho. Y no saben enfrentarse al mundo. Entonces, vamos a encontrar allí este tipo de personas relacionistas que se conectan con todo el mundo porque en cierto modo van a conseguir cosas también de todos, ¿no? Ese es el trasfondo de una persona que se estructura en base a estos temores que viene del trasfondo de sus hogares. La tercera personalidad firme, el entorno que han tenido es: el chico ha querido hacer algo, no lo hagas. Iniciativas frenadas, ¿no? O castigados de manera inadecuada, ¿no? Te he dicho que no hagas esto, y el chico se queda un poco confundido y dice, ¿por qué me ha castigado? Y le voy a poner un ejemplo bien interesante sobre un niño. El papá le dice, vamos a salir a la calle, y le arregla al chico y salen a la calle. Y en el camino el niño dice, quiero un carrito, en un escaparate hay un carrito y el papá le compra. Y cada vez que había una salida el niño se alegraba. Y llegaba y pasaba por los escaparates, ¡un carrito! Hasta que el papá después de 10 veces se dio cuenta que todo lo relacionaba con carrito. Y el papá paró y le privó. Es que al niño nunca le han explicado, y cuando el niño no ha sido respondido a la compra que ha querido, el niño entró en un berrinche y en un llanto en el cual no ha logrado el niño entender por qué todo el tiempo le han estado comprando y ahora por qué le castigan de esa manera. Y eso es un psicólogo, un compañero mío, aquí, conversando con él, entonces yo le pregunté, el primer día que tú lo has sacado al niño, ¿tú le has dicho a dónde ibas a ir y qué es lo que ibas a hacer? Y cuando le has comprado el carrito, le has explicado que no es todas las veces cuando sales, sino has explicado estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que el niño a veces tiene iniciativas y a veces son frenadas por un no, o son castigadas por algunas cosas que han creído que eso es lo que están entendiendo y lo que están interpretando, pero luego han sido castigados sin una buena explicación. O los padres sumamente religiosos, legalistas. Allá está. No hagas esto, no hagas lo otro. Y aquí entra esta expresión que todos nosotros, bueno, no todos,
He escuchado muchas veces esto. Ya te he dicho, ya te he dicho. Y ahí también encontramos esta expresión que dice, eso no se hace, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí lo hacemos. Entonces, en cierto modo, lo que yo hago es impongo lo que se tiene que hacer a mi hijo, aun cuando yo sé que puede ser bueno, por supuesto. Pero no está mal, por ejemplo, escuchar al hijo también, o conquistarle a que haga lo que yo quiero que haga, de tal manera que lo asumo como una decisión de parte suya. Cuando estamos hablando aquí de trasfondo, es que no se ha tomado en cuenta el niño en nada. Entonces llega un momento en el que el niño dice, ok, esto se hace así y se acabó. Y cuando alguien viene y quiere interrumpir o quiere cambiar lo que ha hecho, se desespera. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo que parte de sus temores es el caos? Es porque ha sido el trasfondo. Y en cierto modo también ha habido padres con muchos temores. Entonces el niño lo que se hace, se estructura, se define como una persona firme en base a estos trasfondos. Finalmente, un libre, la histérica. ¿Cómo es que llega a ser una persona o a adquirir una persona libre? Al pobre lo han tenido allí, nada le han permitido hacer también, parecido quizás a las... Una cosa es iniciativas frenadas y otra cosa es que quiere hacer algo y el chico ha sido de repente padres muy autoritarios. Por otro lado, no han tenido una figura de guía o de modelo o ejemplos, o han sido padres sumamente orgullosos de sus hijos y que no han calculado el orgullo, o sea, esto de lo que queremos que mi hijo saque 20, ¿no? Pero nunca preguntamos si esto en realidad les hace sentir orgulloso al chico. Pero yo me siento orgulloso de lo que mi hijo hace. Pero nunca le he preguntado, ¿no? Si lo que a mí me hace feliz, le hace feliz a él. Y aquí es muy probable también que vamos a encontrar, por ejemplo, cuando decidimos qué carrera van a hacer los chicos, sin preguntarles, porque creemos que eso es lo mejor. Entonces estos chicos sienten esta presión de obligación de muchas cosas y cuando tienen la oportunidad se liberan totalmente y no quieren saber nada. O padres que muestran lucha de poder. Hay peleas en casa. Y ellos dicen en algún momento, ya estoy harto de todo esto. Dice, cuando cumpla mis 18 años me largo de esta casa. Y se convierten en personas con estructura de personal libre. Entonces, allí tenemos estas cuatro, lo que mencionamos. Entonces, cada uno de ellos tiene que ver con el trasfondo de donde han salido. Así que todos quienes se han desarrollado este material y ya se definen y se han identificado como independientes, seguramente que están haciendo una especie de refrescamiento de cómo ha sido el entorno de donde han venido. Créanmelo, que aquí no categorizamos. Aquí no decimos que independiente, relacionista, firme o libre es uno mejor que el otro. No. Nos hemos estructurado en base a los insumos que hemos recibido en el entorno donde nosotros nos hemos criado y con quienes nos hemos ido relacionando también, o con quien hemos ido teniendo los contactos. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos aquí. No hay categorización, no hay malo o bueno en esta figura de los trasfondos o de las personalidades independientes, relacionistas, firme y libre. ¿Cómo se relacionan estas personalidades cuando estamos viendo o se relacionan con el término o con las acciones de amor, con lo que es el amor? El independiente, por ejemplo, en lo que es el esquizoide, la necesidad de tener distancia, siguen intereses propios en las relaciones con el amor. Ellos pueden casarse, pero luego cada uno quiere hacer lo suyo propio, lo que identificó muy bien Pedro.
Dos vidas propias con partes en común cuando tienen pareja, ¿no? O sea, si estamos hablando en las relaciones de amor, por ejemplo, un independiente se casa con un independiente. Ellos pueden vivir felices, ¿ah? Cada uno de ellos va a hacer su mundo aparte y pueden estar solos uno en una oficina y solo en otra oficina, o la esposa haciendo la comida libremente, que no se meta el esposo, y si el esposo quiere venir a meterse en la cocina lo va a echar. Y cada uno se va a ubicar allí y pueden tener una muy buena relación, ¿no? Que ellos van a necesitar un poco de acompañamiento para ver cómo solucionan esta figura de tener un acercamiento quizás más frecuente, ¿no? Ellos van a tener siempre dentro de estas relaciones el querer hacer ciertas cosas a solas, ¿no? No necesariamente obligado porque el otro le incita a hacer algo o viceversa, ¿no? En la figura de los independientes, por ejemplo, cuando ellos quieren expresar sus emociones, nunca lo hacen de manera afectiva, con emociones, o sea, con caricias, con gestos, con palmadas, con abrazos, con apachachar, con besos, ¿no? Ellos lo expresan de manera material. Cuando un independiente, por ejemplo, quiere reconocer a alguien, viene con un regalo y le entrega el regalo. Esa es la forma como expresa su apapachamiento. Frío, ¿verdad? Pero ellos son más objetivos en este sentido. Ellos buscan las cuestiones útiles. Yo no quiero ser fingido en decirle que le amo. Esas son cosas que no tienen importancia para mí. Yo le regalo esto a mi esposa y o le regalo esto a mi esposo que le sirva, ¿no? Y le ve contenta, él quiere ver contenta con lo que le está regalando. Esta es la forma como ellos expresan su amor. Por lo tanto, entonces no busca frecuentemente un abrazo, una caricia o simplemente el sexo. Se puede tener sexo y no tiene ningún problema y no es tan redundante en él ni puede expresar ¡guau! ¿No? Ha llegado a su nirvana. No, ha tenido sexo y se acabó y no tiene mayores comentarios, ¿no? No hay mayores comentarios allí. El independiente, si es una novia, por ejemplo, no tiene problemas. Ella no va a gastar plata en comprarse un vestido para un día. Ella puede prestar o puede alquilar. A ella no le importa mucho eso. Así que se casa con un vestido prestado, no hay problema. Pero organiza todo, no se olvida de nadie en la familia. Eso sí es muy importante en ellos, ¿no? Ellos van a estar firmes allí en este sentido de saber quiénes están y se preguntan ahí, ¿estamos olvidando a alguien? Ellos van a procurar que todos estén. Esto es en las relaciones que tienen entonces en relación con el amor, la personalidad independiente. ¿Qué más tenemos aquí? Seguimos con lo que es el independiente. La persona independiente necesita tiempo para mostrar su amor o después de haber tomado inclusive la decisión. Por eso es que ellos planifican, toman el tiempo para conocerse, comprar el aro, conocer al padre y pedir la mano. Ellos no se apresuran, ¿no? Por lo tanto, también se mantiene fiel y firme en lo que decide, no cambia sobre lo que ha tomado como decisión, ¿no? Es muy fiel a lo que decide. No habla mucho de amor, es una persona sumamente objetiva, como hemos estado viendo, y lo mismo hace también en el caso del amor. La mujer no tiene problemas con el rol de ama de casa y de madre, así es que los niños, disculpe. La mujer tiene problemas con el rol de ama de casa y de madre. Ella puede sentir que le quitan mucho, por lo mismo que, por eso decíamos al inicio, ¿no? Ella siente que está perdiendo algo de sí cuando se dedica a los niños. Y ella puede decir, los niños me absorben mucho, no me dejan hacer mis cosas, ¿no? Así que por eso es que cuando ellos tienen hijos, procuran o no tener ninguno, o tener uno. Mucho es dos, ¿no? Con dos ya se acabó ahí nomás, no quiere más. Amor del cine, emociones rápidas que le llevan a la cama y al sexo,
luego termina todo. O sea, es un amor de cine, ¿no? Es una especie de estreno que hace allí, rápido nomás, como les decía, ya, y se acaba todo ahí. Y por lo mismo también es un amor esquizofrénico sin dar a conocer nada de sí mismo. O sea, todo se guarda. Esquizofrénico lo tiene todo para sí, ¿no? Cuando decimos esquizoides, es una especie de persona que interiormente tiene todo y no expresa. Así que no vamos a encontrar allí preguntándole de repente, ¿estás satisfecha, amor? Si hemos tenido sexo. No se preocupe. Si llegó, llegó. Si no llegó, no llegó, no se hace problema, ¿no? Así es que, sin dar a conocer nada de sí mismo, ninguna relación verdadera se refiere a que es parte de la vida. No es una cuestión, qué bruto, ¿no? Es romántico. Romanticismo en el tipo esquizoide no es tan notorio, tan necesario o tan primordial, ¿no? En las relaciones del amor con un relacionista, el depresivo, sabe soñar solamente nosotros dos en una isla en el mundo, con tal de estar los dos juntitos, ¿no? Como es relacionista, es por lo tanto romántico, le encanta tener las cenas con velas para los dos, y es muy probable que va a fabricar, va a hacer un adorno especial para mí, muy detallista, ¿no? Quisiera pasar todo el tiempo de la vida juntos, así allí, ¿no? La despedida para ir al trabajo a veces son dolorosas, es, amor, que te vaya bien, ¿no? Ya estás, amor, chao, ¿no? Está, anhela la tarde durante todo el día, en el sentido de que está esperando a qué horas llega el esposo, ¿no? Para volver a estar juntos. Es una ansia de se va el esposo y le parece largo el día hasta que el esposo viene, ¿no? Ama por lo tanto los detalles, las velas, las rosas adecuadas, el perfume nuevo como un regalo, el pasear juntos. Expresa su amor cada vez de nuevo con palabras. O sea, todos los días puede decir lo mismo y como si fuera algo nuevo, ¿no? No es redundante para esta persona. Cada vez que lo dice es como nuevo, ¿no? En su mente siempre tiene una pareja dependiente de su ayuda que le necesita, por lo mismo que es relacionista, entonces cree que le necesitan, y por lo mismo también que ella necesita, entonces está pendiente de eso, ¿no? Expresa su amor cada vez de nuevo con palabras, ya lo hemos mencionado. Quisiera tener siempre niños pequeños y dependientes de los padres para atenderlos, porque esto le da la seguridad de que siempre va a tener compañía. Por eso es que cuando los hijos se van, ellos van a seguir a los hijos, ¿no? Cae en depresión después de una separación. O sea divorcio, sea muerte, intento de suicidio, etc., ¿no? Va a caer en depresión y va a caer algunas veces en depresiones terribles, ¿no? Va a necesitar el eco de su pareja, o sea, que le responda en la misma intensidad que ella lo hace. Y por eso otra vez voy a mencionar el ejemplo que ha puesto, pero no, si se pone con un independiente va a esperar que las mismas cosas que hace él por la pareja que es independiente, que espere también del independiente esto, y cosas que no va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí puede entrar en una depresión, ¿no? Como es una persona relacionista, entonces siente, adivina los deseos de su pareja y hace todo por suplirlos. Es una persona que es sumamente detallista en los gestos, puede distinguir todo lo que está pasando con él, está allí lista y presta para las cosas que cree que son importantes, ¿no? El firme, el obsesivo, en relaciones con el amor, se casa con el vestido de la madre, con la ropa del padre, si es un varón, y se casan aún en la misma iglesia, ¿no? Vive su sexualidad como una tarea conyugal, ¿no? No experimenta ni busca algo nuevo. O sea, ya, tenemos que tener sexo, ya, está bien, no hay problema, amor, vamos, ya está. Muy parecido al independiente, ¿no? No siente deficiencias, siente que todo lo hace correcto, siente satisfacción y alegría,
no se olvida de nada también, está pendiente de todo. Para los cumpleaños, invitación para una cena, por ejemplo, ir a la pizzería, una pollería, gusta de salir, ¿no? En ese sentido. El libre, el histérico, allá está, ¿no? Lo que mencionaba también nuestro hermano, se enamora rápidamente y que está en el séptimo cielo cuando se enamora, ¿no? O sea, es, como dicen algunos esta palabra, somos camotudos, algo así, ¿no? El que está muy pegado, ¿no? Esto no implica que el amor es duradero hasta la eternidad, ¿no? O sea, salvo que la persona ya ha hecho su decisión por Cristo, pero yo, como digo, cuando hago las sesiones y tengo a una persona libre, esta es una de las cosas en las que yo voy a enfatizar, ¿no? O voy a tratar de ver la problemática que puede estar en relación con eso, ¿no? Entonces, no se quiere comprometer, se dificulta en tomar una decisión, por ejemplo, para casarse, porque tiene ese temor de perder esa libertad también, ¿no? Como parecido a lo que es el independiente. O como está siempre así inestable, ¿no? en una relación, salvo, como les digo, que la persona ha conocido a Cristo, que en cierto modo ya le va ayudando allí el desarrollo de su fe. Siempre un amor nuevo para la misma pareja, ya hemos hablado esto. Inventa cada vez de nuevo una aventura. ¿Está viendo? Cuando hay una cosa nueva, ya es que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, pastores, ¿no? Que amor, me están invitándome de tal sitio, así es que voy. Viene de allá, llega a la casa y cuenta sus aventuras allá y está pendiente que le vuelvan a llamar de nuevo, si no es creativo, no tengo que ir a visitar tal o tal cual iglesias, simplemente quiere estar fuera, ¿no? Fuera de la casa, ¿no? Ese es está en aventuras constantemente. Y es el que quiere hacer la boda en Miami, ¿no? No necesariamente en Lima, ¿no? En Miami, en Cancún, ¿no? O terminar un fin de semana en Lima, si es que está en provincia. Cuando quiere hacer fiestas, la fiesta tiene que ser grande, ¿no? Que todo el mundo venga. Si posible para los cumpleaños y para la boda, toda la vecindad puede estar. Ya yo tenía estas tendencias también, ¿no? Doy gracias a Dios que conocí el Evangelio y aprendí también de estos materiales muchísimo, ¿no? El libre histérico da regalos creativos y extraordinarios. Puede dar 50 rosas, joyas llamativas, etc. Se casa con un vestido de princesa, se casa con una ropa que llama la atención, invita a gente, olvidando a veces a los familiares importantes. Es muy probable que pase eso, está más pensando en los amigos también, ¿no? Quiere experimentar aventuras juntos. Por ejemplo, yo puedo decirles con toda sinceridad, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, es de estar en casa, ¿no? Y yo soy el que quiero ir para aquí y quiero que me acompañe. Ella me dice, no quiero ir, ¿no? Pero no me molesta tampoco, ¿no? Pero me encantaría, por ejemplo, que ella me diga así. Algunas veces me ha acompañado, ¿no? Y me he sentido feliz, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Me encantaría que ella esté conmigo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad, ¿no? Como libre. Sigue sus ideas espontáneas, o sea, lo que sale y nos vamos allí en esta relación con la pareja, ¿no? Aunque sean extraordinarias. No hay que planificar nada, ¿no? Claro, yo he cambiado en esto, por supuesto, ¿no? Ahora he aprendido a planificar, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que es en mi familia, ¿no? Bien, aquí entonces hemos tenido este material. Muy bien. Si necesitamos tener un poco de profundización sobre algunas dudas que hemos tenido en la segunda parte que hemos visto después de haber hecho preguntas en la primera parte, me gustaría que podamos entrar en esta parte que tenemos en tiempo. Ok. Estamos aquí para trabajar un poco más. Si no, voy a hacer un ensayo con ustedes.
A ver, vamos. Preguntas. Tengo una pregunta, doctor. Dígame. Estamos hablando de la personalidad, ¿no? Pedro, ¿no? Sí, ajá. Estamos hablando de las personalidades, ¿verdad? Sí, Sin embargo, veo mucha similitud con los temperamentos. sí. Claro, ¿no? Se podría decir, me corrige si estoy equivocado, se podría decir que el relacionista puede ser un sanguíneo. Sí, Ok, sí. el firme sería el colérico, Muy probable. probable, ¿no? Muy Y probable. ¿cómo es? El libre, un flemático, y el melancólico para mí ha de ser el que está arriba, como es el independiente. O sea, saco unas conclusiones según lo que hemos escuchado en las dos clases que estamos teniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que enfatizamos el asunto de la personalidad porque nos ayuda, por ejemplo, en la figura de las percepciones. ¿Quieres hacer un ensayo, por ejemplo, Pedro, para que puedas notar la diferencia entre lo que es la personalidad? Los podemos relacionar. Por ejemplo, el libre es el histérico, ¿no? Que podría ser el que se enoja mucho. ¿Quién es esto? Es el colérico, ¿no? Podríamos relacionarlo. Pero como colérico, por ejemplo, no me ayuda mucho en el asunto de la personalidad. Pero sí me puede ayudar cuando estamos en el proceso de las sesiones, porque me va a ayudar en el asunto de las interpretaciones. Vamos a hacer un ensayo. Hay unas preguntas un poco para explicarte lo que estoy comentándote, Pedro, ¿no? Pero antes de eso quiero ver si hay alguna pregunta más alrededor de los que están. Sí. Sí, Hermano, dame tu nombre. Aquí aparece Elizabeth. Dame tu sí, nombre. Manuel Molina, Pastor Manuel Molina. Manuel. Ujú. Ya en la próxima clase ya tenemos el cambio allí. No te preocupes, ya con esto ya sé que Elizabeth es Molina. Amén. ¿Qué parte del Ecuador? Vivo acá le llamamos provincia, de Manabí, Manabí. costa. Ya, ok. Puerto Listo. López, donde nacen las ballenas. Ahí está. Ahí está. Gloria a Sí. Dios. Ok, Manuel, te escucho. Sí, usted hablaba acerca de que no se categoriza o no hay categorización o que una de las personalidades sea mejor que otra, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿se puede trabajar, se puede trabajar para mejorar una personalidad? Se la puede trabajar, Sí, sí, ¿no? sí. Se la puede trabajar. Eh, Cuando esa persona ha sido trabajada, ¿cómo se conjuga? Por ejemplo, si ha sido un firme y ese firme ha tenido algo que corregirse y él a la final es corregido. ¿A qué pasa? A qué categoría pasa? ¿A qué personalidad pasa? Ok. Ni a una personalidad ni a una categoría. Por eso Ujú. hablaba de que no podemos categorizar ni podemos decir que es bien o mal. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es un firme. ¿Ya? Ya. Ok. Voy a poner el ejemplo de la boda. Están en plena boda. La mujer es la firme y el esposo es el libre. ¿Ya? Entonces el libre, olvidándose que su esposa es muy dogmática, muy estructurada. Entonces, el día de la boda, ya tiene la esposa dicho todo lo que va a ocurrir. Pero, pero el libre ha decidido invitar como sorpresa, porque como es libre, traer mariachis a la boda. ¿Qué crees que va a ocurrir en la boda? La novia no va a decir nada, pero ya le malogró la boda. Ya le malogró la boda. Cuando se van a la luna de miel, no me toques.
todo estaba programado, me has traído todo esto, mariachis, y me has malogrado todo. Ok, vamos a trabajar este asunto. Entonces, vamos a suponer que ya hago las sesiones y le digo, ok, oye, tú eres muy impulsivo y muy creativo. Ya pues, vamos a ver, ¿qué es lo que no le gusta a tu esposa? Que le improvises. Muy bien, ¿qué tendrías que hacer? Entonces estoy ayudándole en la terapia. Y él dice, creo que tendría que decirle antes. Ajá, muy bien. Entonces, cuando vas a hacer esto, llámale a un costado y dile, mira, estoy queriendo traer mariachis, querida amor, porque yo quiero expresarte de esta manera. Y ponte de acuerdo. Entonces, en la sesión hemos logrado que él ya no traiga una sorpresa de un momento a otro y esta parte que es su característica lo ponga en consideración a su esposa, que es firme. Entonces, tocamos ahora en la parte de la esposa y le decimos, ok, si tú sabes que tu esposo es así y siempre te trae cosas de un momento a otro, en esto considera a él una posibilidad de un imprevisto. Y entonces ella sugiere esto, ¿no? Porque yo no le voy a sugerir, ¿eh? Nosotros no podemos sugerir, sino uno lo conduce y dice, ¿qué harías tú para evitar molestarte frente a algo que tu esposo puede traer de un momento a otro? Entonces, dentro de tu estructura, ¿qué deberías considerar? Un imprevisto, dice. Ajá, un imprevisto. Entonces, ya tienes allí, en cierto modo, trabajado en la personalidad firme, algo que no tiene incorporado, y en la personalidad libre, algo que no tiene incorporado. Y de esta manera ahora, la problemática que tiene la personalidad libre con la personalidad firme se ha combinado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ellos están empezando a trabajar sus personalidades en las conductas inadecuadas que tienen. Y esto, como terapeutas, es lo que tenemos que hacer nosotros. Una última. No te preocupes. Sí. Mire, usted sabe que como pastores, al menos yo siempre he estado inmiscuido en el asunto de consejería prematrimonial. ¿Ya? Mi pregunta va direccionada a lo siguiente. ¿Puedo hacerle un test a un par de jóvenes que van a casarse o que desean casarse? Yo diría que ni deberías haberlo preguntado, sino simplemente ya tienes una herramienta en tus manos, hermano. Y qué mejor todavía antes de casarse. ¿Por qué? Porque le está abriendo el panorama con quién se va a meter. Exactamente. Y va a anticipar posibles problemáticas en la relación conyugal. Excelente. Muchas gracias. No hay problema, ahí estamos. Hay que gozarnos con las herramientas. Sí, Martín, dime. Mi nombre es Martín, profesor, buenas noches. Quiero hacerle quizás un par de preguntas. ¿Ya? Mientras que el temperamento es adquirido, está inmiscuido en nuestro ADN y nacemos con este temperamento, la personalidad es adquirida en el proceso. Conforme nos vamos criando, conforme vamos en el ambiente, en el estatus social, en la cultura donde nosotros estamos incluidos. Y ahí viene mi pregunta, ¿es esto así, profesor? Para poder decidir la siguiente pregunta. Perdón, no, yo estaba esperando la otra pregunta. Me preguntabas, ¿puedes simplificarme la pregunta, por favor? Mientras que el temperamento es adquirido y nacemos con el temperamento, la personalidad es adquirida en el ambiente en el cual nosotros hemos nacido y criado. A ver si te entendí. El temperamento es con lo que nacemos y la personalidad es lo que adquirimos. ¿Esto es lo que me quieres decir? Exactamente. ¿Es así? Mira, lo que yo te puedo decir esa es una discusión entre los psicólogos.
El temperamento, en cierto modo, tiene ciertos elementos que están incorporados y que se van a complementar en el proceso de desarrollo. La personalidad son todos los elementos que está copiando de sus progenitores. Exacto. Entonces ahí va mi siguiente pregunta. Ok. Siendo así que la personalidad uno la va imitando o lo va adquiriendo conforme es donde se va criando uno. Entonces, he tenido la oportunidad de estar de pastor en algunos sitios donde la cultura es muy diferente a lo que es la costa. Entonces, donde la gente tiene una cultura, digamos así, bastante diferente o diversa a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Ajá. Más, en la costa nosotros podemos saludar o hemos saludado en antes con un beso a las personas, pero en partes de sierra o de repente en algunas partes de selva, no lo sé, pero mayormente en la parte de sierra, se ve muy mal. Entonces ahí conozco de personas donde el esposo no es muy afectivo, quizás no por su temperamento, sino por la personalidad que lo adquirió, Ajá. por la misma dureza o por la misma situación donde se han criado. He visto personas donde son muy toscos para hablar a las mujeres, donde él va caminando adelante, la esposa va atrás y él va subido en su burrito y la esposa va atrás cargando el balde con agua y a los niños. Entonces, pero son personas, cuando uno los ha conocido a fondo, son excelentes cristianos, muy buenos, amadores de su familia, pero son así. Entonces, para poder llegar a ellos, estoy viendo la preciosa clase en esta noche. Tenemos unas herramientas como poder cambiar. Es difícil, profesor, cambiar esa cultura en su personalidad. A ver, la personalidad está en cierto modo, ¿cómo lo defino? Para no decir una herejía. A ver, la personalidad está despercudida de la cultura. Cuando digo despercudida, no interesa qué cultura sea. Punto 1. Punto 2. A lo que vamos. Disculpe, profe, repita que estoy anotando. Perdone la interrupción. Ok. La personalidad está despercudida. Cuando decimos despercudida, es decir, no está condicionado por la cultura. Está despercudida de la cultura. O sea, la personalidad se define en cualquier cultura. En cualquier cultura. O sea, está exento de las culturas. Eso es por un lado. Por otro lado, como terapeutas, no cambiamos conductas. Porque si yo hago esto, corro el peligro de incorporarle mi percepción, mi cultura al otro que tiene otra forma de expresar su cultura. Y ahí es donde fracasamos. Allí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque entonces, como terapeuta y como consejero terapeuta, o sea, soy un psicopastor o terapeuta pastor o pastor terapeuta, si quiero usar este término, voy a combinar la fe con las conductas. Y no olvidemos que la fe es mi expresión de conducta. El problema es que no hemos sabido manejar esta parte para relacionarlo con lo que es dignidad humana.
manteniendo la cultura, lo que tenemos que hacer es las personas, en este caso, el de la sierra y el de la selva, tiene que enfrentarse consigo mismo. Al confrontarse consigo mismo, él tiene que darse cuenta que lo que está haciendo le favorece a la otra persona. En los materiales que vamos a revisar aquí, vamos a trabajar nos vamos a tocar la perspectiva de que qué cosa es lo que yo produzco en el otro. ¿Qué es lo que yo produzco en el otro? Entonces, tomando esta premisa, ¿qué es lo que produzco en el otro? Voy a poner el ejemplo suponiendo de lo que Martín nos comenta. Suponiendo que el marido va adelante y la mujer atrás. ¿Ya? Yo le pregunto a la mujer, haciendo ya mi proceso, ya ustedes conocen la técnica, estoy suponiendo, ¿no? Entonces le digo, ok, esta conducta que tienes, o sea, esta acción que tú tienes, ¿qué crees que le produce a tu esposa? Mira, no estoy atacando su conducta, le estoy atacando su mente. Entonces él va a decir, no lo sé. Sí lo sabes. ¿Por qué? Porque él está caminando en bajo a la percepción que tiene. ¿Cuál es la percepción? Es muy probable que la percepción va a ser la siguiente, ¿no? Es decir, tú estás debajo de mí. A esto tenemos que llegar. Yo no le tengo que decir, porque cuando tú vas adelante, esta actitud que produce en tu esposa, según tú, que ella tiene que ir atrás. Entonces, los que van atrás están por encima tuyo o por debajo tuyo. Cuando se enfrentan con esto, ya no te quieren responder. Pero eso no es todo. Yo le puedo hacer la misma pregunta después a la esposa. Cuando tú ves a tu esposo caminando delante, ¿qué es lo que cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú? Y el marido puede estar escuchando como menos que él. Si esto es así, ya tiene una confrontación personal, no solamente personal, sino también ya tiene una confrontación con valores cristianos. ¿Dónde queda el terapeuta? Yo no le he dicho nada. Yo he tenido que empujarle para que se confronte consigo mismo. Yo me libro. Y esto es lo que tenemos que hacer. Porque a veces cuando pastores nosotros aconsejamos, por ejemplo, entonces el creyente se va a su casa. Y luego el consejo que aplica el consejo, ¿no? Y le va mal. A veces no terminan diciendo, usted pastor me dijo que haga esto y miren lo que me pasó. Y nos culpa. Nos culpa. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero a mí me han venido y me la refrendaron y yo tuve que cerrar mi boca, callar y bajar mi cabeza y decir, hermana, yo no sabía que iba a pasar esto, ¿no? Hoy, con la palabra de Dios y con las herramientas que tenemos, hoy cometo menos errores que antes. Entonces, esto es lo que te puedo decir, Martín. No necesitamos chocar con las culturas. Las culturas se tienen que confrontarse. Y no olvidemos que las escrituras son contraculturas. O mejor dicho, es contracultura. Sí, Martín, dime. ¿Dijo contracultura? Sí. Contracultura. En una sola palabra te voy a decir, ¿ya? Contracultura. Las cosas nuevas quedan atrás. Todas son hechas nuevas. Esta expresión de todas son hechas nuevas es contracultura.
Profesor, disculpe, Sí, Martín. Cristo, en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a una mujer bastante relegada. Ajá. Cuando Jesús habló sobre la igualdad y luego Pablo lo dijo que ya no hay ni varón ni mujer, todos somos iguales. Entonces, digamos que elevó un poco digamos, la igualdad entre el varón y la mujer, Ujú. porque hasta ese entonces la mujer tenía bastantes limitaciones. Sí. Entonces, hoy en día, y me mandan de misionero a Afganistán para poder cambiar esa cultura que tienen estos radicales. Vamos a suponer un ejemplo. Es bastante complicado, bastante difícil. Sí. Creo yo que estas Ese es. herramientas son muy importantes para poder realizar siquiera algo mínimo de labor quizás en el lugar donde podamos encontrarnos. Gracias. ¿Has comentado esto o es una pregunta que lanzaste? No pude captarte. Martín. Sí, solo lo comenté, Sí, sí, yo te digo que sí, eso es verdad, ¿no? Allí lo que tenemos que, por ejemplo, si yo con este conocimiento de estas herramientas, más la palabra de Dios que tiene más peso, porque es el Espíritu Santo el que transforma, yo tengo que ser sabio y tengo que buscar sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La combinación de las cosas que Dios nos está dando. ¿Cuál sería? Es acoplarme a su cultura para que desde su cultura se pueda hacer el trabajo. Y esto es lo que nosotros hacemos en sesiones. Lo que nosotros hacemos aparentemente nos metemos en la persona como si nosotros estuviéramos de parte de él. Al hacer esto, le damos la confianza para que la persona exteriorice lo que siente y lo que ve. Porque es la percepción. Y está incrustado en cada persona inconscientemente. Se nos ha acabado la hora. Buen tema, muy buenas preguntas. Estoy sumamente agradecido por las preguntas. Dina.